Hola, boas tardes. Grazas, primeiro, por vir. Como sabedes, ou se non o sabedes, estamos esta semana, é a Semana de Acción Global contra a Débeda. Hai accións en todo o mundo con respecto a este tema, porque é un problema que se está afectando aos estados en xeral da Unión Europea, tamén a Estados Unidos. E, bueno, estivemos presentando esta semana en Ourense a Plataforma pola Auditoría Cidadá da Débeda de Galicia. É unha plataforma que está instalada en todo o Estado, onde teñen os traballos máis avanzados. Algunos que se presentaron esta semana son en Madrid, en Barcelona, Sevilla, e nós estamos intentando impulsar aquí en Ourense un nodo desta plataforma, non? Primeiro decidimos facer un traballo de divulgación e información á cidadanía. Levamos toda a semana na rúa, repartindo folletos e informando. Parece que non fixo moito efecto, polo que vemos, pero, bueno, seguiremos traballando. Entonces, agora, temos un cinema debate, pero primeiro o compañeiro Roberto Iglesias, que é sociólogo, nos vai falar un pouco da definición concretamente da débeda odiosa. Que é a débeda odiosa? Sabemos que ahora mesmo o Estado español ten unha débeda bastante elevada, que foi crecendo moi rápido dentro do 2007 ata ahora. Estamos casi nun 100% do Produto Interior Bruto e nós consideramos que é unha débeda ilexítima e odiosa que foi contraída ás espaldas do pobo, e por iso desde a plataforma se propón facer unha auditoría cidadá para saber que parte realmente desa débeda nos correspondería pagar, porque o pago da débeda é prioritario nos orzamentos do Estado, o que supón que se priorice o pago da débeda por riba de outros investimentos para a cidadanía, como son sanidade, educación, a lei de dependencia, que tamén recibe un forte golpe nestes orzamentos. E, por exemplo, só un dato dos que estamos repartindo son que os orzamentos do 2014 van destinar 36.590 millóns de euros ao pago dos intereses da débeda. En cambio, para pagar as prestacións por desemprego foron orzamentados 29.727 millóns de euros. É dicir, vais investir máis diñeiro nos intereses da débeda que en pagar as prestacións por desemprego dos 6 millóns de parados que temos en España. Non lembro ahora exactamente o dato, pero como uns 3 millóns ou algo así non teñen ningún tipo de prestación. Entonces, bueno, un pouco por esta situación, porque no 2011 o Parlamento Español, con votos a favor do PP, PSOE, UPyN, modificou o artigo 135 da Constitución Española de modo que o pago de intereses, a devolución do capital dos préstamos, é dicir, a débeda, gozará de prioridade absoluta no seu pago por riba das prestacións sociais, sexan as que sexan. Por iso nos dicimos, non debemos, non pagamos. Roberto vai nos explicar unha débeda odiosa. Bueno, gracias por convidarme, gracias a todos por estar aquí. Bueno, en primeiro lugar, quería que fixerades unha reflexión, ¿no? Primeiro, que entendamos que vivimos en un mundo donde todo, absolutamente todo, polo menos o líquido, o diñeiro, é deuda, ¿no? Entonces, desde o momento en que aceptemos que todo é unha deuda, teríamos que ver que deuda podríamos declarar odiosa. Porque, evidentemente, se todo é deuda, non podemos declarar todo como odioso. Isto desde términos lógicos. Evidentemente, a nivel jurídico, unha deuda é un contrato entre dúas partes, como no que se negocian as contraprestacións. E en términos económicos normalmente se suele medir en términos de rentabilidad, ¿no? Pero a deuda odiosa normalmente as sociedades única e exclusivamente teñen un pacto de convivencia que sea legal, ¿no? Sino que existe un pacto de convivencia que son as normas morales da sociedade. Entón, a deuda odiosa situaríase máis ben na obligación que teñen que pagar, na obligación moral dos pueblos a pagar. Entón, a deuda odiosa é ese monto de toda a deuda existente
que se considere ilegítimamente contraída polos gobernantes a expensas do seu pueblo. Evidentemente, cando se trata de evaluar o que podría ser a deuda odiosa, temos que ver o que serían os antecedentes históricos, as alegacións xurídicas que se podrían alegar, as consecuencias de declarar unha deuda como odiosa e a negociación. Cando se declara unha deuda como odiosa hai que negociarla. Os antecedentes. O primeiro antecedente en declarar unha deuda como odiosa, que parezca paradójico, foron os Estados Unidos a España. No ano 1898, cando Estados Unidos conquistou Cuba, declarou que a deuda contraída por Cuba, fixo unha conferencia de paz, todas estas cousas, unha comisión que chegou á conclusión de que a deuda que tiñan os cubanos fora imposta por unha potencia estranxeira, por unhas élites a expensas do seu pueblo. Esa conferencia de paz, esa comisión, chegou á conclusión de que esa deuda de Cuba era ilexítima, co cual non se debía de pagar. Outro antecedente histórico que podría ser bastante máis cercano, Ecuador. Ecuador, fai 4 anos, fixo un cambio na Constitución no que limitou certos mecanismos que se utilizan a nivel, digamos, de ingeniería económica para someter os países con deuda, e aparte disso, regulou constitucionalmente na Constitución que a sociedade civil ten que auditar obrigatoriamente todas as contas do país. A auditoría de deuda feita por Ecuador, digamos que chegou máis ou menos a un 30% do monto da deuda declarada como ilexítima, que non se pagaba. Por exemplo, cal é a diferencia con Grecia, que se declarou unha quita dun 50%, que normalmente en términos económicos se suele ver igual unha quita que unha nulidade, porque non sei, pero me gustaría que reflexionárades se é o mismo que eu me niegue por cuestións morales a cumplir un contrato ou a que eu renegocie as condicións do contrato. Personalmente non creo que o mismo. En Grecia se renegociou un 50% de quita, máis que en Ecuador, que foi un 70%. Sin embargo, en términos, prácticos, Grecia sale perdendo, aunque a quita sea un 50%, porque as condicións impostas sobre a quita, a posteriori, fan que Grecia perda. Por eso, a cantidad do que o monto da deuda non ten nada que ver, que se impague, non ten nada que ver coa declaración de deuda odiosa. Para declarar unha deuda como odiosa, deberíamos de considerar uns argumentos xurídicos que principalmente son os vicios do consentimiento. Os vicios do consentimiento, digamos que todo contrato ten uns elementos esenciais. Un dos elementos esenciais é que cando a deuda contraída en pública é que os contratantes, que os presidentes do goberno ou as institucións pertinentes sean elegidos democráticamente e competentes. Evidentemente, se a ciudadanía se revelara e declarara incompetentes os seus gobernantes, que non creo que les resultara moi difícil,
habría un vicio de consentimiento para auditar a deuda. Outro, que creo que está ainda máis claro, é que, por exemplo, onte Roberto sacou con Mario Draghi, outro vicio de consentimiento, a corrupción. Que unha das partes contratantes sea corrupto, evidentemente é un vicio de consentimiento o contrato. Pero non é única e exclusivamente, tamén podríamos falar do que serían as exencións ao cumplimento do contrato. Para explicar isto, por exemplo, en términos reales, vamos a simular. Normalmente, cando jurídicamente tú tes que saltar, podes saltar un bien jurídico con tal de que tú protejas un bien jurídico superior. Evidentemente, Manolita non me pode pegar, pero Manolita me pode pegar se eu vou a matar unha persona. ¿No? Creo que hasta aí todo o mundo, nadie pode culpar a Manolita por pegarme, cando eu digo. Eso sería unha excepción ao cumplimento. Como podríamos ver aquí as excepcións ao cumplimento do noso contrato? Pois, por exemplo, o artículo 1 dos Direitos Humanos. O artículo 1 dos Direitos Humanos dice que ningún pobo deberá ser privado dos seus medios de subsistencia. Evidentemente, estamos vendo como o pueblo está, digamos, nos límites da subsistencia. Están medrando os indicadores de pobreza, están disminuindo certas esperanzas de vida. Bueno, estas cuestións que tampouco os indicadores ahora mismo indican claramente a realidad, pero sí que podemos observar as tendencias hacia onde nos dirigimos. Outra, evidentemente, un estado de necesidade, ¿no? Nadie pode decir que un país ten que pagar unha deuda si declara unha causa de forza maior, donde a necesidade do seu pueblo é un bien jurídico superior, o direito á vida é un bien jurídico superior que cumplir o contrato. Outra excepción ao cumplimento, a usura. O direito internacional realmente ten bastante regulada a usura. A mí non me cabe ninguna duda de que os intereses co que, por exemplo, se están dando ahora o rescate bancario tan famoso, pois non, a mí non me cabe ninguna duda que sean usureros. Cando se declara unha deuda odiosa, hai que negociar, non? Isto se negocia. Como se pode facer? Pois vou a por dous exemplos: España e Ecuador, non? Como negociou España a deuda? Pois modificou un artículo da Constitución dicindo que o pago da deuda ten prioridade sobre o resto dos pagos. Como fixo o Ecuador? Auditando a deuda. Cal é a diferencia? Pois probablemente a vía española non cumpla ca normativa dos direitos humanos, porque non podes dar prioridade ao pago antes que os ciudadanos. O direito á vida dos teus ciudadanos é prioritario. E o cambio na Constitución de Ecuador genera a vía de poder dar nulidade ás obligacións de pago despois dunha auditoría da ciudadanía e, ao mesmo tempo, fai que todos os anos a sociedade civil teña que auditar as contas. E, ao mesmo tempo, toda esa deuda que se declare como odiosa, inmediatamente a Fiscalía ten que actuar de oficio. O contratante cometeu un delito. Ese foi o cambio en Ecuador. A nivel práctico, tamén fixo outras cuestións que son máis técnicas. Mentras nos pagamos religiosamente todos
todos os meses emitimos deuda, todos os meses, todas as semanas, Ecuador fixo unha xogada que, digamos que simulou un impago para recomprala no mercado secundario, certas cousas que son o poder de negociación que digamos que diferencian un país de outro. Evidentemente, as repercusións do impago de deuda, todo o mundo pode saber que ese país vai a sufrir unhas presións mediáticas por parte de os intereses económicos. Pero a mí non me cabe ninguna duda de que despois dun impago, si hai, digamos, viabilidade, sempre vai haber recursos. Se o país é viable, sempre vai haber recursos. Digamos que as repercusións son a nivel global, pero a ciudadanía, moralmente, tamén ten que, digamos, facer respetar os seus direitos. Vamos a poñer algúns capítulos do Crash Course, elaborado, feito polo doutor en Ciencias Chris Martenson. É unha serie de documental con capítulos moi curtiños que recibiu grandes eloxios e alcanzou unha enorme popularidade na súa versión inglesa original. O Crash Course pretende axudarlles a comprender a naturaleza de algúns retos da extraordinaria gravidade para a nosa economía e a súa futura prosperidade. Esta é unha descripción que fai aquí do vídeo. Dice: lo que estaban ustedes a punto de ver es una versión muy resumida de un seminario de entre 6 y 8 horas que Chris Martenson ha estado impartiendo desde hace 4 años en su país. Céntrase un pouco na economía, céntrase na economía de Estados Unidos, pero Roberto quixo poñelo como exemplo porque é unha situación similar a que está ocurrindo en España, non? Imos ver. Capítulo 12. La deuda. Con este capítulo iniciamos la segunda parte del Crash Course. Aquí encontrará la información que nos llevó a mí y a mi familia a hacer profundos cambios en nuestras vidas, nuestra casa y mi trabajo, o incluso en dónde comprar nuestros alimentos. Con los conocimientos que han adquirido hasta ahora, ya pueden comprender de qué manera los componentes de la sigla EEMA, es decir, Economía, Energía y Medio Ambiente, se entrecruzan y convergen en una estrecha ventana al futuro, los próximos 20 años. Los datos que presentaré a partir de ahora me han llevado a la conclusión de que los próximos 20 años van a ser totalmente distintos de los últimos 20. Debo advertirles algo. Este material puede ser espeluznante y quizás algunos de ustedes lo encuentren difícil de soportar. Así que empezaremos esta segunda parte con la deuda. Estudiaremos 2 nuevos conceptos clave, de los cuales uno es esencial. Se trata del siguiente. Las deudas que no cesan de crecer dan por supuesto de forma implícita que el futuro va a ser mejor que el presente. En este capítulo examinaremos con todo detalle dicha afirmación. Pero antes necesitamos aprender unas cuantas definiciones. Una deuda financiera es la obligación contractual de devolver una cantidad específica de dinero en un momento dado del futuro. El concepto de deuda está perfectamente caracterizado en el derecho, de tal manera que podemos decir que una deuda es un contrato legal mediante el cual se entrega hoy dinero a condición de que se devuelva en el futuro, con intereses, claro. Las deudas pueden adoptar muchas formas. Las hipotecas y los préstamos para comprar un coche se denominan deudas garantizadas, porque siempre existe un bien recuperable ligado a la deuda. Las deudas de las tarjetas de crédito se denominan deudas no garantizadas, ya que no existe ningún bien recuperable ligado a dicha deuda en caso de omisión del pago debido. Para los ciudadanos ordinarios, solo hay 2 maneras de cancelar una deuda: pagarla por completo o no pagarla, en cuyo caso se incurre en mora. Si las personas poseyesen una prensa de dinero, como es el caso del gobierno, tendrían una tercera opción: imprimir dinero para pagar la deuda. Este método es un impuesto disfrazado, ya que elimina artificialmente valor de todo el dinero existente y transfiere valor a los acreedores.
En lo personal, lo considero como una forma de morosidad, que castiga preferencialmente a quienes ahorran y a los más indefensos frente al impacto de la inflación. En abril de 2008, las obligaciones de la deuda pura del gobierno usamericano alcanzaban los 9.444 billones de dólares. Esto es solo la deuda. Una vez que se añaden los pasivos del gobierno, en especial el Medicare y la Seguridad Social, la cifra se multiplica entre 5 y 8 veces. En el próximo capítulo analizaremos los pasivos, de manera que por el momento los dejo de lado. Ahora nos centraremos simplemente en la deuda. Nos bastará con saber que la deuda es solo una parte de la historia. Bien, a continuación veamos este gráfico de la deuda total de Usamérica, es decir, la suma de las deudas federal, estatal, municipal, corporativa y privada, representada por la línea roja, en comparación con la renta nacional total, representada por la línea amarilla. La deuda total usamericana actual asciende a más de 48 billones de dólares. Vale la pena recordar que se trata de 48 fajos de billetes de $1,000, cada uno de los cuales mide 108 kilómetros. Si ajustamos esos niveles de deuda a la población y a la inflación a lo largo del tiempo para poder comparar cosas iguales, veremos que en 1952 la deuda total equivalente por persona era de $76,000, mientras que hoy es de $183,000. Una deuda de $183,000 per cápita significa que hoy en día la media por familia de 4 personas en Usamérica alcanza los $732,000 de deuda. Esta es una manera muy útil de enfocar la deuda, puesto que no importa si quien la debe es una agencia gubernamental, una corporación o un individuo. Se trata de deudas de nuestro país, y es la ciudadanía quien reembolsa todas ellas. Por eso, el estudio de las deudas per cápita o por grupo unifamiliar ofrece un cuadro real de la situación. ¿Pueden las deudas seguir creciendo más rápidamente que los salarios necesarios para devolverlas? No, de ninguna manera. En algún lugar de la ecuación existe un límite matemático. ¿Estoy acaso diciendo que todas las deudas son malas? No, de ninguna manera. Ha llegado el momento de ofrecer una nueva definición. La denominada deuda de inversión permite que ésta se pague por sí sola. Un ejemplo sería la típica beca de estudios que ofrece la oportunidad de obtener en el futuro un mejor salario. Otra sería el préstamo que se pide para aumentar el número de mesas de un exitoso restaurante. En la jerga de los banqueros, esos ejemplos se denominan deudas que se pagan por sí solas, porque esos préstamos aumentan las ganancias necesarias para la devolución de la deuda. ¿Y qué decir de los préstamos cuyo fin es el consumo, como son los que se toman para comprar un coche más lujoso, o para ir de vacaciones, o para fabricar más armamento? Esos préstamos se denominan deudas que no se pagan por sí solas, debido a que no generan ninguna ganancia futura. Así que no todas las deudas son malas, únicamente lo son las improductivas. Durante los últimos 5 años, la deuda usamericana ha crecido en más de 16 billones y la mayor parte de ella pertenece a la categoría de deudas que no se pagan por sí solas, lo cual tiene profundas implicaciones para el futuro, porque los préstamos que no se pagan por sí solos no generan liquidez y la renta nacional ordinaria futura deberá utilizarse para pagar el consumo de hoy en día. Esto significa que habrá menos liquidez para gastos discrecionales en el futuro. Entonces, ¿qué es realmente una deuda? Una deuda consiste en obtener dinero ajeno para gastarlo hoy. Puede ser para comprar un coche mejor y poder disfrutarlo hoy mismo. Pero en el futuro, los montos que deberemos dedicar a reembolsar esa deuda no podremos utilizarlos para comprar otras cosas o para ahorrar. De manera que podemos decir que una deuda representa el consumo del futuro, pero disfrutado en el presente. Siempre que sea yo quien decida endeudarme y pagar personalmente dicha deuda, el problema será únicamente mío. No obstante,
Si consideramos que nuestros niveles actuales de deuda exigirán el esfuerzo de futuras generaciones para devolverla, entramos de lleno en los aspectos morales de esta historia. ¿Es realmente justo que una generación gaste muy por encima de sus medios y espere que las generaciones posteriores renuncien a su propio consumo para pagar la deuda de quienes las precedieron? Como podemos ver en estos gráficos, esa es precisamente la situación en que vivimos hoy. A menudo me pregunto si mis hijos aceptarán semejante acuerdo. Lo dudo mucho. En el capítulo 4 aprendimos que el dinero es una retribución a cambio de un trabajo humano. Y ahora acabamos de aprender que la deuda es la obligación de pagar con un dinero retribuido en el futuro. De manera que podemos combinar estas dos definiciones para llegar al concepto clave número 6. La deuda es la obligación de pagar con la retribución que se obtendrá a cambio de un trabajo humano futuro. La deuda es la obligación de pagar con la retribución que se obtendrá a cambio de un trabajo futuro. Cuando lleguemos al capítulo que se ocupa de las personas nacidas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y del reto demográfico al que se enfrenta nuestro país, recordaremos este importante concepto. Si los actuales niveles de la deuda se estudian con perspectiva histórica y se comparan con el Producto Interno Bruto, también denominado PIB, se observa que no tienen precedente alguno y el gráfico incluso sugiere que estamos viviendo en la mayor burbuja crediticia de todos los tiempos. La deuda crediticia total actual se eleva a más del 340% del Producto Interno Bruto o PIB. Tal como podemos ver en este gráfico, la última vez que la deuda tuvo un parecido, aunque solo remoto con los niveles actuales, fue en los años 30, lo cual es ya en sí mismo una explicación. Las laxas políticas crediticias del gobierno federal dieron lugar a los locos años 20, que se vieron seguidos de inmediato por una burbuja crediticia, la cual provocó 11 años de contracción económica y penurias, todo ello comúnmente denominado Gran Depresión. Nótese que la curva que representa la relación entre la deuda y el PIB no empezó a subir hasta después de 1929. ¿Cuál es la explicación? ¿Acaso hubo más préstamos? No. La curva del gráfico empieza a subir en 1929 porque las deudas permanecían, mientras que la economía se iba hundiendo, lo cual dio lugar a ese pico. Fuera de la anomalía de la Gran Depresión, nuestro país ha mantenido siempre una deuda inferior al 200% de nuestro PIB. Fue solo a partir de mediados de los años 80 cuando esa relación dejó de respetarse, lo cual nos permite afirmar que nuestra experiencia nacional con tales niveles de deuda es un fenómeno históricamente corto, de solo 23 años. Este gráfico, más que ningún otro, me ha llevado a concluir que los próximos 20 años van a ser totalmente distintos de los últimos 20. No alcanzo a ver de qué manera podríamos evitarlo si observamos la curva rodeada de la elipse de color rojo. Sobre la base de la curva de este gráfico, puede afirmarse que la totalidad de nuestro universo financiero ha emitido una hipótesis sustancial y colectiva con respecto al futuro. Puesto que una deuda es la obligación de pagar con un dinero que se espera ganar en el futuro, cada expansión incremental del nivel de la deuda da por supuesto que el futuro será mejor que el presente. Se trata de una suposición totalmente descabellada, y me estoy refiriendo a la suposición de que el futuro será mejor que el presente. Explicaré por qué. Una deuda se paga siempre en el futuro, y los préstamos se otorgan con la suposición de que serán devueltos junto con los intereses devengados. Si este año se otorgan más créditos que el anterior, eso significa que se espera, que se supone, que en el futuro existirá la capacidad de devolver esos préstamos. Y dado que nuestros niveles de deuda superan hoy en día el 340% de nuestro PIB, se da por supuesto que nuestro futuro PIB será superior al actual, inmensamente más elevado. Se venderán más coches, se consumirán más recursos, se ganará más dinero, se construirán más casas, y todo ello será muy superior a hoy en día, únicamente para tener la posibilidad de devolver los préstamos que ya nos hemos gastado.
pero vemos que cada trimestre que va pasando nos metemos en más deudas a una velocidad 5 o 6 veces superior al crecimiento de nuestra economía. Incluso si somos muy optimistas con respecto al crecimiento futuro, dicha trayectoria es insostenible. Nuestros bancos, nuestros fondos de pensión, nuestra estructura gubernamental y todo lo que está ligado a una continua expansión de la deuda impiden ese crecimiento perpetuo. De manera que podemos ya formular el concepto clave número 7 del Crash Course. Nuestros mercados de la deuda dan por supuesto que el futuro será mucho mejor que el presente. Pero ¿qué sucederá si eso no es verdad? ¿Qué pasará si en el futuro no podemos pagar todas esas deudas? Bueno, se puede decir que si eso sucediera, se llegaría a un mismo resultado, pero de dos maneras diferentes. Ese resultado único es que las deudas deberán disminuir, mientras que las dos maneras diferentes de llegar al resultado son la mora en los pagos o la inflación. El concepto legal de mora es difícil de explicar. Las deudas no se pagan, con lo cual los deudores se convierten en morosos y los acreedores de tales deudas impagadas no reciben el dinero que se les debe. El sistema, pues, estalla. Los pasivos disminuyen. ¿Qué pasa si el futuro no es lo bastante mejor para pagar las deudas? Las moras son simplemente una manera de no pagarlas. En cambio, la inflación es algo más confuso. Así que veamos un ejemplo. Supongamos que usted vende su casa a alguien y acepta que el comprador le firme un pagaré por valor de $500,000, el cual deberá abonarle en un único plazo de $650,000 al cabo de 10 años. Bien, pero ¿acaso esos $650,000, incluso si el comprador se los llega a pagar en el momento pactado, serán suficientes para que usted, teóricamente, pudiese comprar la misma casa? Es verdad que a usted le han pagado, pero la obligación que usted aceptó de su deudor para que éste le pagase con un dinero futuro ha quedado muy reducida por la inflación. En el caso de que su deudor escoja la mora, su dinero sigue teniendo un valor, pero el problema es que a usted no se lo devuelven. En el caso de que se llegue al resultado a través de la inflación, a usted le pagan, pero difícilmente podrá comprar algo con ese dinero. En ambos casos, su futuro fue peor que su presente, y el impacto es casi el mismo, aunque las maneras de llegar a él son muy distintas. Así que deberá usted hacerse las siguientes preguntas. ¿Se ha metido en demasiadas deudas que deberá devolver en el futuro? Y si es así, ¿qué escogerá? ¿Incurrir en mora o enfrentarse a la inflación? Las decisiones que deberá tomar en su vida futura serán muy distintas y dependerán de si su respuesta a la primera pregunta es sí o es no, y de si su respuesta a la segunda pregunta es mora o es inflación. Así que vale la pena que se lo piense bien. Veamos ahora lo que acabamos de aprender. 1. Concepto clave número 6. La deuda es la obligación de pagar con la retribución que se obtendrá a cambio de un trabajo humano futuro. 2. Nunca antes ha sido tan alta la deuda per cápita de este país. En este país nos hemos metido en un atasco sin precedentes. 3. Durante los últimos 5 años, la deuda se ha incrementado en $16 billones y prácticamente todo ese dinero fue para el consumo. De ello se deduce que el futuro consumo deberá reducirse enormemente, o bien entraremos en un periodo de destrucción de la deuda, ya sea por mora o por inflación. 4. Y por último, el concepto clave número 7. Nuestros mercados de la deuda dan por supuesto que el futuro será mucho mejor que el presente. Este último punto incide en dos áreas fundamentales que serán objeto de futuros capítulos del Crash Course. Nuestro sistema económico y por extensión nuestro tren de vida se basa en la deuda, y la deuda se basa en la suposición de que el futuro será siempre mejor que el pasado. Por lo tanto, es vital que estudiemos detenidamente esta suposición, porque si es falsa, también lo serán otras cosas que ahora damos por descontadas.
Los espero en el capítulo 13, titulado La incapacidad nacional para el ahorro. Capítulo 7. ¿Cómo se crea el dinero? En este capítulo estudiaremos el proceso mediante el cual se crea el dinero. Permítanme que les presente a John Kenneth Galbraith. Durante muchos años fue profesor en la Universidad de Harvard y también intervino en el mundo de la política durante los gobiernos de Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson. Entre los diversos puestos que ocupó, fue embajador de USAmérica ante la India durante el mandato de Kennedy. Fue uno de los pocos galardonados en 2 ocasiones con la Medalla Presidencial de la Libertad. Se trata claramente de un personaje fuera de serie. Acuñó una frase famosa sobre el dinero. El proceso que permite crear dinero es tan sencillo que nadie se lo puede creer. A continuación vamos a ocuparnos de ese proceso. No se preocupen si no comprenden esta primera parte que trata de la creación del dinero, porque es algo verdaderamente difícil de imaginar y mucho más de aceptar. Se trata de un proceso muy simple, pero muy difícil de aceptar. En primer lugar, veamos la manera en que los bancos crean dinero. Si nos olvidamos por un momento de aclarar de dónde sale el dinero, supongamos que una persona llega a una ciudad con $1,000 en el bolsillo y que, por suerte, en esa ciudad acaba de abrir sus puertas un nuevo banco, que todavía carece de depósitos. Esa persona deposita sus $1,000 en el banco, tras lo cual posee un valor activo de $1,000, constituido por su cuenta bancaria, mientras que el banco tiene un valor pasivo de $1,000, constituido por esa misma cuenta bancaria. Hay que saber que existe un reglamento federal, según el cual los bancos pueden prestar una fracción, es decir, una parte del dinero que la gente les deja en depósito. En teoría, a los bancos se les permite que presten hasta 90% del dinero que la gente les deja en depósito, pero tal como veremos más adelante, la proporción se sitúa más cerca del 100% que del 90%. Dado que los bancos guardan como reserva solo una fracción del dinero que la gente les deja en depósito, esa cantidad se denomina reserva bancaria fraccional. Pero volvamos a nuestro ejemplo. El banco tiene ahora $1,000 en depósito, pero los bancos no obtienen ningún beneficio de esa manera, sino más bien pidiendo dinero prestado a una tasa de interés y prestando luego ese mismo dinero a otra tasa más elevada. Dado que cualquier banco puede prestar hasta un máximo de 90% de sus depósitos, el banco de nuestro ejemplo se las arreglará para encontrar a alguien deseoso de que le presten $900. Este prestatario, una vez obtenido el préstamo, se gasta dicho dinero entregándoselo a otras personas, quizás a su contador, quien a su vez lo deposita en un banco. Puede tratarse del mismo banco o de uno diferente, pero eso no cambia de ninguna manera el sentido de esta historia. Con ese nuevo depósito, el banco tiene otros $900 en su haber, y con suma rapidez encuentra a otra persona deseosa de pedir prestado el 90% de esa cantidad, es decir, $810. Así tiene lugar un segundo préstamo, esta vez de $810, que el prestatario no tarda en gastar y que otra persona vuelve a depositar en el banco, lo cual quiere decir que dicho banco dispone de otro nuevo depósito de $810 disponibles para que alguien se los pida prestados. Con lo cual el banco presta el 90% de los $810, es decir, $729, y la historia sigue su curso de la misma manera hasta que nos encontramos con que el depósito original de $1,000 ha engordado hasta un total de $10,000. Pero, ¿estamos hablando de dinero real? Pueden estar seguros de que sí, sobre todo si los tienen en su cuenta bancaria. Pero si estudiamos lo ocurrido con detalle, nos daremos cuenta de que han sucedido 3 cosas. En primer lugar, el banco tiene $1,000 en reserva. En segundo, hay un total de $10,000 en varias cuentas bancarias. Y en tercero, existe una nueva deuda de $9,000. Los $1,000 originales están en reserva en el banco,
pero cada nuevo dólar, es decir, los otros 9,000, solo empezaron a existir una vez prestados y están, entre comillas, respaldados por una cantidad equivalente de deuda. ¿Qué les parece? ¿Se lo pueden creer? Vale la pena señalar que si todas y cada una de las personas que han depositado esos $10,000 en el banco tratasen de sacarlos al mismo tiempo, el banco no podría dárselos, puesto que no los tiene. El banco únicamente tiene $1,000 en reserva, ni uno más. Esto quiere decir que este mecanismo de crear dinero a partir de nuevos depósitos funciona de maravilla, siempre que a nadie se le ocurra no devolver su préstamo. Si esto sucede, las cosas empiezan a complicarse. Pero esa es otra historia que retomaremos más adelante. Por ahora, lo que quiero que comprendan es que el dinero solo empieza a existir una vez que los bancos lo prestan. Por el contrario, una vez devueltos los préstamos, el dinero desaparece. Así es como se crea el dinero. Les invito a verificarlo por sí mismos. Un lugar donde pueden verificarlo es la propia Reserva Federal, que ha publicado un libro en forma de cómic, del cual yo he sacado este excelente ejemplo. Pueden encontrar el vínculo en el sitio web de la Reserva Federal, bajo el rubro Artículos Esenciales. Pero se habrán dado cuenta de que he dejado algo muy importante fuera del relato: el interés. ¿De dónde sale el dinero para pagar los intereses de todos los préstamos? Si todos los préstamos se devolviesen sin ningún interés, podríamos anular por completo todas las transacciones. Pero si en ellos incluimos el factor interés, veremos que de repente no llega el dinero para pagar todos los préstamos. Está claro que algo no cuadra en esta historia, así que necesitaremos saber de dónde sale ese dinero. Una vez que lo sepamos, aclaremos otro misterio. ¿De dónde proceden los $1,000 iniciales? ¿Cuál es el propósito de esta historia? ¿Por qué durante los últimos minutos hemos estado estudiando el mecanismo de la creación del dinero? Pues porque para poder apreciar las implicaciones de las deudas descomunales que hemos acumulado, en primer lugar, deben ustedes entender cómo es que se crean las deudas. Esa es una razón, pero la razón más importante está ligada a los gráficos exponenciales que hemos estudiado antes, en el capítulo 3. Veamos entonces la continuación de esta historia en el capítulo 8, titulado La Reserva Federal. Adelante. Capítulo 8. La Reserva Federal. Veamos ahora dónde se crea el dinero. Sucede así. Supongamos que el Congreso necesita más dinero del que tiene. Ya lo sé, se trata de una suposición bastante imprecisa. ¿Quién sabe? A lo mejor lo necesita porque ha hecho algo históricamente estúpido, como por ejemplo bajar los impuestos mientras que estaba metido en 2 guerras al mismo tiempo. Pero lo cierto es que el Congreso no tiene dinero, así que transmite una solicitud al Departamento del Tesoro para gastos adicionales. Lo que ahora voy a decir puede que les sorprenda o que los deje consternados, o quizá no, pero lo cierto es que el Departamento del Tesoro vive en la precariedad más absoluta y raramente tiene dinero en su poder para más de 2 semanas. Así que el Departamento del Tesoro, con vistas a obtener fondos, le da al botón de la impresora e imprime bonos del Tesoro, que son la manera con la que el gobierno USA americano pide dinero prestado. Un bono tiene un valor nominal, que es la cantidad por la que se vende, y tiene también una tasa de interés que debe pagar al comprador. Eso significa que si alguien compra un bono cuyo valor nominal es de $100 y cuya tasa de interés anual es de 5%, esa persona paga $100 por el bono y un año después obtiene $105. Los bonos del Tesoro se venden en subastas programadas de antemano de forma regular y puede decirse sin temor al error que la mayoría de tales bonos se venden a grandes bancos, como los de China y Japón en fechas recientes. En la subasta, los bancos compran los bonos y el dinero de dicha compra se ingresa en las arcas del Tesoro, desde donde se desembolsa para financiar los programas gubernamentales. Les prometí que revelaría la manera en que nace el dinero, pero todavía no lo he hecho, ¿verdad? Los bonos se compran con dinero que ya existe. El dinero se crea en el siguiente paso, cuando la Reserva Federal compra un bono del Tesoro a un banco.
La Reserva Federal hace lo siguiente. Simplemente transfiere al banco una cantidad de dinero equivalente al valor nominal del bono y a cambio toma posesión de éste. Se trata de un trueque de bono por dinero. ¿Pero de dónde diablos salió ese dinero? Buena pregunta. El dinero salió de la nada, ya que la Reserva Federal crea dinero cuando compra esta deuda. El nuevo dinero de la Reserva Federal siempre se cambia por deuda, así que ya lo saben. ¿No me creen? Lo que sigue es una cita textual de una publicación de la Reserva Federal titulada Putting It Simply, que podríamos traducir libremente como diciendo las cosas claras. La cita es: cuando usted o yo firmamos un cheque, nuestra cuenta bancaria debe tener fondos suficientes para cubrirlo, pero cuando la Reserva Federal firma un cheque, no existe un depósito bancario del cual sacar el dinero para ese cheque. Cuando la Reserva Federal firma un cheque, está creando dinero. Eso sí que es tener un poder extraordinario. Mientras que usted o yo tenemos que trabajar para ganar dinero, invertirlo y correr un riesgo para hacerlo crecer, la Reserva Federal simplemente imprime todo lo que le place, cuando lo desea, y luego nos lo presta a través del gobierno usamericano, y además con interés. Pero como es un hecho histórico probado que más de 3.800 tipos de papel moneda y también de moneda en metálico han terminado perdiendo todo su valor debido a una mala administración, ¿les parece insensato afirmar que quizás deberíamos vigilar con sumo cuidado si la Reserva Federal está actuando responsablemente o no con nuestra unidad monetaria? Ahora ya sabemos que existen dos tipos de dinero. El primero es el crédito bancario, un dinero que solo empieza a existir una vez prestado, como hemos visto. El crédito bancario es un tipo de dinero cuyo valor es equivalente al de la deuda a él asociada. Esta deuda tiene un interés que debe pagarse. El segundo tipo de dinero nace de la nada, y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. El proceso mediante el cual se crea dinero es tan simple que nadie se lo puede creer, así que no se preocupen si tienen que volver a estudiar varias veces este capítulo. Algunas personas han tenido que asistir 4 o 5 veces a mi seminario antes de empezar a comprender todas las implicaciones de este concepto. Por eso, si ya lo han comprendido, felicidades. Pueden sentirse orgullosos porque no es fácil. Lo que ya han aprendido nos permite ahora formular dos nuevos conceptos clave de extrema importancia. El primero de ellos, el concepto clave número 3, es que todos los dólares están respaldados por deuda. En el banco, todo nuevo dinero empieza a existir una vez prestado. En la Reserva Federal, el dinero se crea de la nada y luego se trueca por deuda gubernamental con una tasa de interés. En ambos casos, el dinero está respaldado por deuda. Se trata de una deuda que paga intereses. De este concepto clave podemos deducir una trascendente afirmación, a saber, es ineludible que cada año se preste dinero nuevo, el cual solo empieza a existir después del préstamo para cubrir los pagos de los intereses de todas las deudas acumuladas. Si elaboramos un poco esta afirmación, veremos que año tras año toda la deuda acumulada aumentará al menos en la tasa de interés que conlleva dicha deuda. Esto quiere decir que cada año la deuda debe crecer a una tasa determinada. Dado que nuestro sistema monetario, basado en la deuda, crece continuamente a una tasa determinada, se trata de un modelo de sistema exponencial, de lo cual se puede deducir que la cantidad de deuda acumulada por el sistema siempre será superior a la cantidad de dinero existente. Por mi parte, no voy a juzgar este sistema ni a decir si es bueno o malo. Sencillamente es lo que es. Sin embargo, si ustedes comprenden cómo funciona, estarán en mejor situación para comprender que el futuro potencial que le espera a nuestra economía no es ilimitado, sino que depende de las reglas inherentes al sistema. Lo cual nos conduce al concepto clave número 4, según el cual el crecimiento perpetuo es un requisito del sistema bancario moderno. De hecho,
De él podemos deducir una regla. Cada año se deberán conceder nuevos créditos, préstamos, por una cantidad por lo menos igual a la de los pagos por intereses acumulados en dicho año. Sin un aumento continuo de la provisión de dinero, las deudas acumuladas no podrían pagarse. Aumentaría la morosidad y posiblemente el sistema se vendría abajo. La morosidad es el talón de Aquiles de un sistema monetario basado en la deuda, cuyo funcionamiento ya explicamos en el ejemplo bancario del capítulo anterior. Por eso, todas las fuerzas institucionales y políticas de nuestra sociedad deben evitar tal desenlace. El sistema bancario está obligado a crecer de forma continua, no porque eso sea bueno o malo, sino simplemente porque es así como está diseñado. Es algo inherente al sistema, de la misma manera que la gasolina es inherente al motor de mi coche. Personalmente, me encantaría que mi coche pudiese funcionar con agua, pero no hay nada que hacer porque no lo diseñaron así. Si comprendemos la necesidad de un crecimiento continuo, estaremos mejor preparados para tomar decisiones informadas sobre qué puede pasar en el futuro y qué deberemos hacer para aumentar nuestras posibilidades de éxito. Desde un punto de vista existencial, podríamos también preguntarnos cuál es la viabilidad a largo plazo de un sistema que debe crecer exponencialmente, mientras que al mismo tiempo existe en un planeta esférico, es decir, limitado. La cuestión clave que esto plantea es la siguiente. ¿Es posible modificar nuestro actual sistema monetario para que sea estable, justo y útil cuando no crece? Así que estamos ante la siguiente disyuntiva. ¿Qué pasa cuando un artificioso sistema monetario, creado por el ser humano, que está obligado a crecer porque lo diseñaron así, se topa con los límites físicos de un planeta esférico? Otra de mis creencias es que durante mi vida adulta seré testigo de la colisión entre un sistema de crecimiento infinito y un planeta de límites finitos, y mucho me temo que esa colisión ya se ha iniciado. Siento una enorme curiosidad por ver cómo terminará todo esto. Se trata de algo de proporciones gigantescas, de algo más aterrador que interesante. Bueno, si ustedes quieren que el futuro sea como el pasado, estoy de acuerdo en que parece aterrador. Pero si su visión del futuro es más flexible, entonces tienen la oportunidad de obtener el máximo posible de lo que ese futuro nos ofrezca. Los tiempos que nos ha tocado vivir son maravillosos, estimulantes y sin parangón alguno. Por mi parte, me encanta estar viviendo aquí y ahora con ustedes. En el próximo capítulo nos ocuparemos de añadir contexto a nuestro sistema monetario. En él aprenderán que nuestro sistema monetario puede estudiarse desde dos perspectivas distintas, bien como una obra maestra de sofisticada evolución, o bien como un breve experimento histórico que todavía no ha cumplido los 37 años. Los espero en el capítulo 9, titulado Brevísima historia del dinero usamericano.